En este segundo tutorial de presupuestos vamos a meternos ya en lo que es la carga del presupuesto en sí. En el primer tutorial habíamos visto cómo podemos gestionar una agenda de agentes y a través de ella grabar presupuestos o visitas u otro tipo de operaciones y poder verlas de forma visual, de forma intuitiva. Pero en esta parte ya nos vamos a centrar en lo que es la carga de presupuesto en sí. Para ello ya entramos en la parte del menú, en la parte de presupuestos, y aquí vamos ya directamente a la carga de presupuestos. Veremos que la parte de presupuestos, la carga de presupuestos en sí es una especie de carga de albaranes, es decir, es una especie de un albarán, un formulario tipo albarán, en la cual con el botón de alta seleccionamos el cliente, que son clientes siempre operacionales, es decir, de nuestros potenciales clientes o clientes potenciales o clientes de nuestra empresa, pero que tienen que estar dados de alta en nuestra base de datos de clientes operacionales. Vamos a utilizar el cliente operacional 2 para hacer este presupuesto y, por ejemplo, al agente 6. Vemos que simplemente es una cabecera que nos saca los datos por emisión que el cliente posee en su ficha, así como una serie de datos de validez de presupuesto que están parametrizados en lo que es el fichero de control del sistema de presupuestos. Pasamos a grabar los artículos que tenemos en nuestra base de datos de artículos y en los cuales somos los que vamos a presupuestar a este cliente. Podemos escoger el artículo y nos pone la descripción que posee en la base de datos, pero podemos poner cualquier literatura a continuación que nosotros deseemos para que aparezca en lo que es el presupuesto que le vamos a presentar al cliente. En este caso ponemos la descripción, así como la cantidad que vamos a presupuestar y el precio que vamos a presupuestar también. Vamos a introducir más productos, es decir, a modo de ejemplo, vamos también a utilizar, por ejemplo, el producto terminado número 2, que lo tenemos también en nuestra base de datos, que vamos a poner, por ejemplo, una descripción aquí que sea pues porcino, por ejemplo. Y utilizamos también una cantidad y un precio que nosotros pretendemos presupuestar a dicho cliente, así como una mano de obra que también poseemos en nuestra base de datos, grabación de vacuno. Vamos a especificar aquí, por ejemplo, que es un despiece. Introducimos la cantidad y el precio que también estimemos oportuno para el cliente. Vemos que la carga es una carga sencilla, es decir, es como si estuviésemos confeccionando un albarán, simplemente que es para presupuestar, es decir, simplemente es un presupuesto en sí, estilo de factura pro forma, que grabamos y a la hora de buscarlo en nuestro sistema aparece tal cual lo hemos introducido, y si lo queremos imprimir utilizaremos cualquier formato que tengamos para este cliente o para el usuario en cuestión y podemos imprimirlo directamente y veremos que el aspecto que posee es tal cual lo hemos redactado en lo que es la carga del presupuesto. Ni que decir tiene de que el aspecto que nosotros presentemos un presupuesto a un cliente va a depender también la aceptación, es decir, es bastante importante a la hora de presentar presupuestos y a la hora de totalizarlos y ponerlo por grupos, es decir, especificar lo que es cada cosa. Para ello tenemos lo que nosotros denominamos capítulos, es decir, los capítulos suelen ser una especie de grupos que nosotros programamos en el apartado de presupuestos, que lo que nos sirven es para totalizar o hacer estructuras de nivel dentro de un presupuesto para especificar lo que es cada cosa y lo que totaliza cada cosa, cada concepto que tenemos grabado en nuestros presupuestos. Es más, podemos incluso bajo esos capítulos especificar descripciones que sean de tipo libre, porque nos interesa que el cliente pues sepa qué es lo que vamos a hacer en cada momento en el presupuesto que estamos formalizando. Estos capítulos que nosotros hemos organizado en este ejemplo, vemos que tenemos una serie de jerarquías en las cuales cada uno de ellos depende de los otros. Por ejemplo, productos, pues tenemos pescado y carne, y servicios tenemos congelación y despiece. Lo tenemos jerarquizado de esta forma, que se puede ver representado en este tree view, en este panel. Y esto simplemente nos sirve para que a la hora de hacer el presupuesto nosotros empleemos en el presupuesto de ejemplo que estamos utilizando
estos capítulos, por ejemplo, vamos a utilizar el capítulo, por ejemplo, de carne, que en este presupuesto estamos presupuestando carne de porcino de vacuno, y vamos a especificar que este carne es carne porcino vacuno, para que en el presupuesto que estamos confeccionando le aparezca claramente a qué nos estamos refiriendo en cada momento. Así como vamos a especificar el capítulo despiece, porque es lo que vamos a hacer en una de las partes del presupuesto de ejemplo. Por ejemplo, va a ser un despiece de vacuno. Vemos que lo que estamos haciendo es cogiendo el capítulo de mayor rango, porque a partir de él los del capítulo de menor rango depende del capítulo que estamos ahora mismo seleccionando. Simplemente haciendo la presentación de esos capítulos, a partir de ahí pasamos a organizar nuestro presupuesto por dichos capítulos. Vemos que al principio nos aparecen las líneas que vamos a presupuestar y los capítulos que hemos recogido o que hemos parametrizado para este presupuesto. Lo único que tenemos que hacer es situarnos en el capítulo que queremos en este mismo organizar nuestras líneas, y vamos a introducir a este capítulo las dos primeras líneas, lo que se denomina producto. Para ello simplemente las marcamos y las seleccionamos para asignarle dicho capítulo a dichas líneas. Y en la última línea le tomamos el último capítulo, que hacemos lo mismo, lo marcamos y le introducimos el capítulo, la introducimos en el capítulo que hemos seleccionado. Confirmamos dichos datos y grabamos el presupuesto. A partir de aquí, si nosotros imprimimos de nuevo el presupuesto como hicimos anteriormente, veremos que tenemos varias opciones. En primer lugar, si es sin niveles, sacará el presupuesto tal cual lo hemos visto anteriormente, pero si queremos utilizar niveles, podemos elegir qué nivel de capitulización queremos imprimir. Vamos a utilizar el nivel más detallado, el nivel 2, y el formato que estamos empleando hasta este momento. Para ello, simplemente le damos a imprimir y veremos que el aspecto del presupuesto cambia en el sentido de que ya nos va a totalizar el presupuesto por los capítulos que hemos asignado. Cada uno, productos, carne de porcino, vacuno, con la descripción que hemos puesto, aparecerán los dos primeros conceptos, un total de ello y un total de productos y los servicios separados del presupuesto para que el cliente sepa lo que es cada concepto. Esto podemos detallarlo o agruparlo, es decir, a lo mejor queremos que nuestro presupuesto no vaya detallado lo que hemos presupuestado por cada producto, sino simplemente lo que queremos es el capítulo en sí y el total, para que el cliente no vea nuestro detalle, aunque nosotros hayamos introducido el detalle en el presupuesto. Es decir, nuestro presupuesto que hemos confeccionado, veremos que tenemos nuestro detalle para nuestro seguimiento de lo que le vamos a servir al cliente, pero no queremos que nuestro cliente vea los materiales o lo que estamos en ese momento detallando. Para ello utilizamos el concepto de niveles igual que ante la forma anterior. Por ejemplo, vamos a utilizar el nivel 1, pero vamos a hacerlo acumulado, es decir, sin detallar los productos, con lo cual a la hora de imprimir veremos que el presupuesto sale bajo el mismo formato, pero esta vez ya con los totales de productos y servicios directamente. Esto también nos sirve para poder confeccionar, poder poner en este concepto productos y servicios cualquier tipo de descripción. Es decir, si nosotros este concepto nos resulta pues bastante escueto y queremos especificarle pues qué es lo que contiene, pero a nuestra forma, este capítulo, lo único que tendremos que hacer es en el presupuesto, a la hora de seleccionarlo y en los capítulos que hemos visto, que hemos nosotros confeccionado, introducir una descripción. Esa descripción podemos aquí especificar cualquier tipo de comentario que querramos que nos aparezca en el presupuesto. Entonces, por ejemplo, en el capítulo de despiece de vacuno, pues podemos decirle que ese despiece es de las partes delanteras y lo asignamos a dicho capítulo. Con lo cual, una vez grabado el presupuesto, si nosotros vamos de nuevo a imprimirlo, evidentemente con los niveles que queremos imprimir, tendremos que escoger un formato en el cual nosotros tengamos programado para
para nuestro cliente en concreto que quiere ese tipo de presupuesto, formato que normalmente lo que hacemos es especificarlos a que el cliente nos lo especifique, por ejemplo y al darle a imprimir veremos que este formato con este tipo de presentación nos aparece el concepto despiece de partes delanteras, es decir, nos aparecen los conceptos que nosotros hemos escrito en la parte de despiece. En el primero no aparece nada porque no hemos especificado ninguna descripción, pero solo nos aparecerán las descripciones que nosotros hemos descrito en el capítulo. Aunque dentro del presupuesto, evidentemente, nosotros poseeremos perfectamente el detalle que va por cada concepto. Es decir, esto simplemente es a la hora de la presentación hacia el cliente. En un siguiente tutorial vamos a ver cómo se hace el seguimiento de un presupuesto, cómo se acepta, cómo se generan pedidos y albarances a partir del presupuesto y esperemos que le haya servido de ayuda este tutorial.